mis colegas aquí presentes, de los usuarios del desayunador salesiano Padre Chava. Quiero agradecerles pues al desayunador mismo, a esta organización salesiana, a todas las personas que participan en el desayunador, a Jorge Curi, muchas gracias, que ha sido extraordinario el apoyo que hemos recibido de él. Padre también, muchas gracias. Carlos también Mora, gracias por todo el apoyo siempre. Este estudio, pues déjenme solo hacer un par de comentarios antes de que mis colegas hagan la presentación. Este estudio condensa de una situación crítica de la sociedad fronteriza, porque es una problemática que está en varios lugares de la frontera norte de México, pero muy particularmente condensa una situación social crítica en Tijuana. Tiene un componente humano muy poderoso, muy fuerte, crítico, por el perfil social de quienes son atendidos en el desayunador. Es una población que muy cercana o en la indigencia, refleja pobreza, refleja exclusión, refleja que como sociedades no hemos logrado la integración para el desarrollo de poblaciones, de esta población en particular y de poblaciones de escasos recursos en Tijuana, pero en especial esta población que es la punta del iceberg del deterioro y de la exclusión. Es crítico, el escenario es crítica la situación, reitero, es un punto extremo de vida de muchas personas que tienen esta situación en Tijuana, que son atendidas en parte muy valiosa por el desayunador. Y del otro lado está el mismo desayunador, que también refleja otra dimensión humana muy valiosa, muy potente, muy generosa, y que es justo este otro lado. Tanto somos capaces de excluir y de generar estos espacios de marginación, como también ahí está presente un ejercicio de enorme solidaridad, de enorme compromiso, de enorme generosidad. Entonces el desayunador representa esos extremos de cómo se puede, en mi interpretación, cómo se puede tener tanto experiencias de crudeza y del otro lado la parte sublime del espíritu humano, de la solidaridad y del apoyo. Pues vamos a ver este ejercicio, que mis colegas lo van a explicar, pero reitero que es un retrato de una situación crítica, y que desde el punto de vista del desarrollo y de las instituciones del Estado, me refiero al Estado en general amplio, pues nos dibuja un punto de exclusión, de no visión, de no reconocimiento y de no integración. Entonces, es un desafío para todas y todos nosotros, pero sobre todo, reitero, para las instituciones del Estado con mayúscula. No me refiero solamente al gobierno de Baja California ni al ayuntamiento, sino al Estado también, a la federación, a todo lo que significa el Estado. Y es donde no hemos avanzado en esa atención. Y el desayunador pues retrata el otro lado de la solidaridad, muy valiosa, pero evidentemente emergente, en el sentido que se atiende la emergencia, pero hay una problemática mayor que nos obliga a ser claros y a plantear que el tema es mucho mayor y las necesidades mucho mayores y la visión que se necesita mucho mayor. Entonces, pero ese retrato es el que vamos ahora a presentar, y reitero nuestro agradecimiento a todos ustedes, nuestro mayor reconocimiento, con también mayúsculas, a quienes dedican buena parte de su vida, de su atención
de sus recursos a esta obra del desayunador. Nuestro mayor reconocimiento. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar la presentación. Comienzas, la doctora Mariló Cubés, por favor. Sí, buenos días. Inicio la presentación que realizamos los colegas que estamos aquí presentes, que pueden ver en la presentación. Entonces, a partir de octubre, a solicitud del desayunador, nos pidieron realizar un estudio que permitiera conocer la población, caracterizar la población, es decir, los usuarios que asisten al desayunador, para conocer su perfil sociodemográfico y también sus necesidades, y así para que el desayunador pueda definir estrategia, ¿no?, que permite disminuir la problemática de esta población con la idea de ampliar la oferta de servicio. Entonces hemos realizado una encuesta para conocer los aspectos sociodemográficos, la historia migratoria de esa población, su situación legal en términos de los documentos que tiene, sus condiciones de salud física y mental, y los usos de servicio del desayunador y las expectativas de servicios. Como les comentábamos, iniciamos a final de septiembre, realizamos una encuesta en la semana del 18 al 24 de octubre, y hemos levantado 556 cuestionarios. Es una encuesta estadísticamente representativa. Hemos hecho un muestreo por una parte aleatorio, por otro de censar población que representa, que tienen especificidad. Y entonces esa encuesta representa el promedio de usuario diario, ¿no?, de un día ahí, que están cerca de 1000 personas, 998 en promedio. El perfil sociodemográfico de esas personas, la gran mayoría son hombres, ¿no? 92% hombres que tienen una edad promedio de 46 años, cual significa que no son jóvenes, ¿no?, son personas ya en la mitad de la vida en promedio. Vamos a ver que hay algunos mucho mayores. El promedio de escolaridad es de 8 años. Y desde el punto de vista del estado civil, la gran parte son personas solteras, pero tenemos también personas casadas, algunos vienen hasta en familia, en el desayunador, 27% separado, divorciado, y una parte de viudo. Hay una gran parte de persona mayor, como vamos a ver. 67% vive solo. La gran parte tiene hijos, aunque no todos viven con ellos, pero 72% tienen hijos. Una parte son de población de origen indígena, que están hablando alguna lengua indígena, y lo que preguntamos también, una gran parte, 61%, habla inglés, que tiene que ver con su trayectoria de vida, que tiene que ver con una experiencia en Estados Unidos. Ahí vemos la pirámide de población que representa entonces hombres y mujeres, hombre en verde, mujeres color marrón, y con sus grupos de edad. Ven que el mayor grupo es entre 40 y 54 años, ¿no?, que representa, ahí está el promedio. Es una gran parte de la población que está en esas edades. Como ven, los muy jóvenes son muy pocos, pero hay algunos, ¿no?, que jóvenes, pero la gran parte, 40, 54, y también nos llaman la atención las personas mayores, ¿no?, 16% de 55 a 64, y más de 65, que sería un grupo ya claramente de tercera edad, hasta mucho más, también tiene una proporción notoria. En nivel escolar es una población, como pueden ver, 58% tiene educación básica incompleta, que quiere decir que no tiene la secundaria acabada, ¿no?, la secundaria completa. Un 27% educación básica completa y un 15% educación media y superior, ¿no? Entonces es un nivel de estudio, si bien podemos decir que son relativamente bajos, pero si lo comparamos a la población, a la población adulta, ¿no?, que es una población adulta de Tijuana, no es tan diferente. Preguntamos sobre la ocupación, su actividad económica, su actividad laboral, la mayor parte de su vida, ¿no?, pensando en personas que han tenido rupturas en sus vidas, y entonces para poder comparar su trayectoria con la situación actual. Y ahí, si vemos, son diferentes categorías. La mayor eran cocineros y otros servicios personales
o personal de vigilancia. También tenemos albañiles, pintores, herreros y también auxiliar administrativo y un poco de ocupación de mayor, hasta podríamos decir, altas calificaciones, ¿no? Como funcionarios, gerentes, mecánicos. Eso es lo que le han pasado en su vida cuando les preguntamos, pero la situación actual, si vemos esa misma jerarquía, hoy en día, ¿qué pasa? Vemos como todo está concentrado hacia abajo, ¿no? De esa jerarquía, una gran parte que nos dice que no tienen actividades, no tienen empleo, no tienen actividades, y la mayoría, 50%, que están haciendo actividades como vendedor ambulante, lavar carros, puras actividades informales y de muy poca calificación, ¿no? Ahí vemos cómo ha habido una movilidad muy descendente, ¿no? Entre lo que han conocido, sus experiencias de vida y su situación actual. El tipo de residencia es una parte muy importante porque mucha gente preguntaba, bueno, pero esa población, ¿dónde vive? Entonces ahí con esa pregunta preguntamos dónde pasaban las noches en la última semana y pudimos ahí construir esas categorías. Es muy importante porque vemos que una gran parte, cerca de la mitad, ¿no? 46%, dice en su casa, tienen una casa particular, que sea propia o que sea rentada o prestada, pero tienen una casa, viven en su casa. Esa es la población que podemos asociar con muchos de ellos, si están también trabajando, serían los trabajadores pobres, ¿no? Esa población que aún trabajando no logra salir de la pobreza y tener un nivel de vida que les permita lograr por sus propios medios la manutención. 23% están en albergue, diferentes tipos de albergue o residencia de paso. Algunos decían, pues hay un cuartito que estaban rentando de manera temporal. Y en la otra parte, 31%, detectamos muy precisamente los que viven en el bordo o en el canal, que son 16% del total, y una parte que vive en la calle, que no es el canal, ¿no? Pero en la calle, 8%. Y otros múltiples lugares son los que nos han dicho que varían. Algunos quizás pueden pasar 2 días en el bordo, 3 en la calle, o 2 en el albergue y 2 en la calle o en el bordo. Son también múltiples lugares. Entonces, esa categorización nos parece muy importante porque ahí podemos ver el tipo de población que acude al desayunador, por una parte trabajadores pobres que tienen sus casas y que necesitan también de los servicios del desayunador, o gente que están en residencia temporal o población en situación de calle, con esas proporciones. Los que viven en colonias de residencia en Tijuana, ahí vemos, en el punto verde es el desayunador, vemos que la mayoría vive en la colonia del centro, o colonia limítrofe, pero también están en diferentes colonias de Tijuana, hasta en colonia periférica, y pueden ver diferentes tipos de colonias. Entonces, es la población residente de la ciudad de Tijuana. Si vemos la historia migratoria por sus lugares de origen, dónde viene esa población, si son población de la ciudad o del estado de Baja California, vemos que 18% sí son de la región, y los otros estados con mayor procedencia es Michoacán, luego Jalisco, Sinaloa, Guerrero, son los lugares de la migración tradicional, bueno, Michoacán, Jalisco, ¿no? Sinaloa, de la migración hacia Tijuana. Son personas que salieron de su lugar de origen a los 16 años y tenemos un 3% nacido en otro país. Ahí vemos esos estados en los cuales, bueno, estados de nacimiento, vemos después de Baja California es Michoacán, que tiene la mayor parte, pero también podemos ver Jalisco, Sinaloa, luego Sonora, Guerrero, que son también importantes y que son, bueno, la migración tradicional hacia Tijuana. La experiencia de migración a Estados Unidos, aquí hay una gran frecuencia de esa experiencia, 85% han cruzado a Estados Unidos, han ido en el país vecino. De eso, a donde han estado, la gran mayoría, el estado de mayor permanencia es California, 86% de esos que han cruzado, ¿no? Esta subpoblación,
han estado en Baja California. El promedio de año en Estados Unidos, 17 años. Es bastante, ¿no? Es mucha gente que sí han tenido una experiencia en Estados Unidos. Y alguna vez deportado, 83%. Entonces, también es muy alto, ¿no? Una gran parte de esa gente que han vivido en Estados Unidos han sido deportados. Esos son una gran parte de la población que hoy día acude al desayunador. Vemos los años de estancia, teníamos el promedio de 17 años, ahí vemos que 62% más de 10 años, y vemos una parte muy fuerte, 35% más de 20. O sea, gente que tenía su vida en Estados Unidos, es la problemática de esas deportaciones que conocemos de gente instalada, integrada, con familia en Estados Unidos, y que la deportación viene a cortar, a romper totalmente su vida. Cuando regresaron a México, 74% en los 10 últimos años, y hasta más de la mitad, 57% en los 5 últimos años, y ahí solo en 2014, o sea, menos de un año, de enero a octubre, un 15%. Entonces, varias son de regreso reciente. La razón de regreso a México, la gran parte, 57%, fue deportación con salida voluntaria. La deportación en que van a afirmar que salen de manera voluntaria para evitar el juicio. 26% tuvieron el juicio, y tenemos también un 17% que regresó por voluntad propia. Vean la dificultad para vivir en Estados Unidos. Una parte es porque su pareja, su cónyuge fue deportado, entonces deciden también regresar, aunque ellos mismos quizás no estaban deportados. Algunos vimos que tenían nacionalidad de Estados Unidos. La razón que detona la deportación, la mayor es no tener identificación, no tener los documentos. Luego vienen los delitos menores no significativos. Luego los delitos menores significativos, que son los más graves que los anteriores, y finalmente los delitos más fuertes, ¿no? Como puede ser posesión de droga o mayor delito. La vida en Tijuana, 14% habíamos dicho, 18% nació en Baja California, es casi la gran mayoría fue en Tijuana. Los demás tienen 9 años de promedio en Tijuana, y el motivo para llegar a Tijuana, para 48% fueron deportados. Vimos los deportados en general son mayor, ¿no? Vimos son más de 80%, pero algunos fueron deportados quizás en otro lugar y llegaron después a Tijuana, ¿no? Los que nos dijeron llegó directamente a Tijuana por la deportación son eso, la gran parte, una parte importante también para cruzar a Estados Unidos o para vivir en la ciudad, para trabajar, de visita o de reunificación familiar. Son las diferentes razones que tenemos. Una problemática de la población, particularmente los que viven en el borde o en la calle, es ver si su falta de documento de identidad, que vamos a ver después, les causa muchos problemas. 42% dice que sí, tiene una identificación oficial. En identificación oficial estamos contando o la del IFE, o una licencia de conducir, o cartilla militar, un pasaporte, son muy pocos, pero en total 42% que tiene esa identificación, 16% tiene solo un acto de nacimiento, algunos pueden ser de los deportados que al regresar consigue este acto, pero no tienen otro, y otros documentos, y ninguno 36%, es una gran parte que efectivamente no tiene documento, lo cual es lo básico, lo prioritario para poder tener una inserción en la ciudad, inserción laboral y social. Vemos una problemática que plantea la gente, es que si ha sido detenido por la policía de Tijuana, que sea la municipal o policía de nivel estatal o hasta federal. Preguntamos en los últimos 15 días, o sea, en las últimas 2 semanas, ¿usted ha sido detenido? La mitad, 50%, dicen que sí, lo cual es enorme. Si pueden ver, hasta 19% dice más de 3 o más veces. Eso es muchas detenciones, y cuando vemos las razones,
ahí vemos que el problema es mayor aún, porque para la gran mayoría de la razón son razones como deambular, 48%, no tener documentos de identificación, 28%, o por vestimenta, 14%, que no son razón que corresponde a una razón de detención. Las razones vemos, por ejemplo, otra razón que pusimos, lavar carros, podemos ver, bueno, si estaría ahí interrumpiendo la circulación o plantear un problema de la vía pública eventualmente, o vender en la calle sin permiso, o posesión de droga u otra, eso representa apenas 10%. O sea, todos los demás son detenciones hacia una población que podríamos pensar que es discriminación hacia la población por su manera, por su aspecto, por su situación, que lo podemos vincular a una discriminación. Ahorita vamos a ver un diagnóstico de salud, que es un problema también muy importante, dadas las dificultades de la situación de pobreza. La situación de salud es un tema muy importante que va a presentar el doctor Silvia Merilla. Bueno, muy bien. Yo voy a presentar todo lo que tiene que ver con la salud física, mental, vamos a ver algo de adicciones y uso de servicios de rehabilitación, y por último voy a mencionar algunas de las ideas que logramos recoger acerca de los usos que hacen estas personas del desayunador y sus expectativas. Como pueden ver en la diapositiva, lo que hicimos fue dividir a la población en dos grupos para analizar la salud en consideración a la importancia que tiene la situación de salud en los adultos mayores, y la dividimos entonces en todas las personas menores de 60 años, 80%, con un promedio de edad de 41 años, y los que tienen más de 60 años, los adultos mayores, que corresponden, como lo mencionaba Mariló en la diapositiva de la edad, al 20%, y cuyo promedio de edad es de 65 años. Primero indagamos cuáles eran las enfermedades que presentaban estas personas, y este es un resultado global. Lo que sabemos o lo que pudimos extraer es que de los menores de 60 años, el 20% reporta tener alguna enfermedad, y de los mayores de 60, el 41%. Sin embargo, cuando les preguntamos si tienen algún tipo de tratamiento para esta enfermedad o estas enfermedades, solo encontramos alrededor de una tercera parte de cada uno de estos grupos con tratamiento. ¿Cuáles son las enfermedades? Las enfermedades más comunes, si se fijan, hay un patrón similar. La diabetes, el colesterol alto y la hipertensión están presentes tanto en los menores de 60 como en los mayores, lo cual es característico de la población mexicana. Estas tres condiciones de salud, condiciones crónico-degenerativas importantes que tienen repercusiones grandes para la salud. Además, bueno, y llama mucho la atención la hipertensión como una de las condiciones más prevalentes en esta población. En los adultos mayores también encontramos artritis y problemas respiratorios, lo cual sabemos todos que genera mucha incapacidad en las personas. Sobre los problemas mentales indagamos principalmente sobre la presencia de depresión y ansiedad, y lo que vemos es que de los menores de 60 años, el 62% reporta tener alguno de estos síntomas. En los mayores la proporción es un poco menor, 50%, pero ya en ambos casos es importante considerar esta situación del estado mental. Mucho más aún si miran en la parte de abajo de la gráfica, donde vemos que la presencia de la coexistencia de ambas condiciones, depresión y ansiedad, es la más prevalente, 43% en los menores de 60 y 34% en los mayores de 60. ¿Quiénes reciben tratamiento para este tipo de problemas de salud mental? Muy pocos, vemos el 4% en los más jóvenes y el 12% en los adultos mayores. También indagamos sobre la afiliación y tipo de servicios médicos que tienen estas personas, y vemos que entre el 41 de los mayores de 60 y el 56 de los menores de 60 no tienen ninguna afiliación, solo tienen afiliación y principalmente, como se ve en la gráfica en la parte de abajo, al Seguro Popular, el 44% de los adultos menores de 60 y de los adultos, y 59% de los mayores de 60.
Y cuando vemos si han usado este servicio, el Seguro Popular, durante el último mes, todavía se nos baja mucho más la proporción y solamente lo han usado el 26% de los jóvenes o de los menores y el 33% de los de 60 y más. Este es un dato interesante, importante, porque a pesar de que están el 90% afiliados al Seguro Popular, solo lo están usando esta proporción de personas. También les preguntamos a las mujeres sobre qué métodos anticonceptivos usan y si usan alguno, y vemos que el 58% no usa ningún método anticonceptivo. El 42% que sí usa algún método, principalmente tienen la ligadura de trompa, la operación como el método más utilizado, el preservativo, seguido del dispositivo intrauterino, y 13% usan algún tipo de medicamento anticonceptivo. Sobre adicciones y tratamiento, encontramos que actualmente 45% de la población que asiste al desayunador reporta no usar ninguna sustancia, ya sea alcohol o sustancias adictivas, que fueron las dos divisiones que hicimos. Mientras que 22% usa alcohol habitualmente, 23% usa sustancias adictivas y 10% de esta población usa ambos, alcohol y sustancias adictivas. ¿Cuáles sustancias adictivas? La principal es la marihuana, que esto es un perfil que coincide con lo ya reportado para Baja California y otros estados en México, seguido del cristal en el 17%, 7% de heroína, pero aun cuando estos porcentajes de heroína y cristal no son tan altos, pues si lo consideramos como el consumo de varias sustancias al mismo tiempo, o los poliusuarios, esto está presente en el 34% de la población. ¿Dónde iniciaron el consumo de sustancias adictivas estas personas? Si miramos el alcohol como una de las categorías, como mencionaba anteriormente, la mayoría han iniciado el consumo de alcohol en Estados Unidos, en otro lugar en México, y la menor cantidad, 26% en Tijuana. Pero si vemos lo de sustancias adictivas, las drogas, que mencionaba ahora su perfil, ya encontramos que en Tijuana la mayor parte de ellos inició el consumo, 45%, 36% en Estados Unidos y 19% en otro lugar en México. Sobre el uso de centros de rehabilitación en estas personas que reportan el consumo actual y en las que dijeron haber consumido algún tipo de sustancia a lo largo de su vida, ya no consumo actual sino todas, encontramos que el 35% reporta haber usado algún centro de rehabilitación, y de estos el 76% de los centros están ubicados en la ciudad de Tijuana. Ahora bien, pasando al tema de los servicios del desayunador, pues quisimos indagar a profundidad sobre cuáles son el tiempo de asistencia, la frecuencia de uso del desayunador, y encontramos que el 60% de los que asisten al desayunador van todos los días, ¿sí? Y sobre el tiempo de asistencia, si vemos las 3 barras superiores que se refieren a la asistencia después de más de un año, eso más o menos nos está hablando de un 46% que va desde hace un año o más, mientras que el 54%, las 3 barras de abajo, están asistiendo por menos de un año. Hay un porcentaje de menos de un mes, que es el 16%. ¿Por qué van al desayunador? Van al desayunador el 52% porque no tienen trabajo, 35% no le alcanza con lo que gana, 7% viven en la calle, y un 6% reporta otros motivos, entre los cuales están lo que señalamos allí en la diapositiva. Les preguntamos qué uso de servicios adicionales tienen en el desayunador. Además de ir a desayunar, ¿qué más hacen en el desayunador? Entonces, se cortan el cabello el 51%, usan la regadera el 46%, reciben donaciones de ropa y calzado el 40%, y el 31% usan servicio médico y enfermería. De ahí hacia abajo están las llamadas telefónicas, atención psicológica, albergue y taller de computación. También les preguntamos qué servicios querían recibir del desayunador, qué les gustaría recibir. Si se fijan, lo que más reportaron es tener una bolsa de trabajo, contar con una bolsa de trabajo, recibir talleres de capacitación, contar con albergue y mayor número de dormitorios, más ropa y calzado, etcétera, y ahí vamos bajando. Pero son la bolsa de trabajo y los talleres de capacitación lo que más solicitaron las personas.
Cuando les preguntamos sobre la disposición para tomar un curso, ya sea de carpintería o de panadería, repostería, encontramos que el 64% respondió afirmativamente para el curso de carpintería y 49% para el curso de panadería, repostería. Y finalmente les preguntamos sobre los planes que tenían para los próximos 3 meses. Si se fijan, de abajo hacia arriba encontramos que buscar trabajo en Tijuana es el que más se presenta en 32% de las personas, cruzar a Estados Unidos el 20%, regresar a su lugar de origen 8%, y de ahí empiezan a reducirse todos los porcentajes. Sin embargo, llama la atención que hay 18% que no tienen ningún plan para los próximos 3 meses, donde también se le puede añadir el 1% que reporta o que responde sobrevivir, mejorar, estar bien. Estamos hablando de un 20%, alrededor de un 20% que no tienen planes establecidos sobre lo que quieren hacer en Tijuana por los próximos 3 meses. Esta es toda la presentación, agradecemos mucho su presencia y abrimos un breve espacio de preguntas. De acuerdo, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? No, muchas gracias. Entonces les invitamos a comentar o a hacer preguntas sobre lo que se acaba de ofrecer a ustedes. Quedó súper claro. Bueno, a mí me gustaría saber más cómo hicieron la muestra, cómo la construyeron. Hicimos el desayunador funciona, tiene diferentes filas de entrada. Primero entran las personas discapacitadas, después las mujeres, después una fila de tercera edad y luego la fila general. Entonces hemos observado todo el trabajo de campo, lo realizó René, que está ahí. Realizamos durante varios días un conteo de esas diferentes filas y una observación, lo cual nos permitió entonces las filas, el primer día hemos censado todas las personas que entraban como discapacitados, hemos censado todas las personas, las mujeres que entraban en las filas de mujeres y las mujeres que entraban en la fila general y todas las personas de la tercera edad. Con eso es un censo, ¿no? Todas entrevistadas. Y después en la fila general hicimos una muestra aleatoria de 1 de cada 6, porque las mesas, la gente entra, se instala en una mesa de 6 personas y ahí se entrevistó a una persona por mesa al final de la comida. El entrevistador, teníamos 23 encuestadores, los mismos que el número de mesa, cada uno tenía una mesa, se acercaba a la mesa y decía a la persona que había sido seleccionada previamente, que después de su desayuno si nos hacía el favor de responder a la encuesta. Entonces después, para la estimación de la población, pues tomamos en cuenta que una parte es censada, entonces ellos tienen representas con ellos mismos, y las personas seleccionadas aleatoriamente tienen un ponderador de expansión. Entonces con eso encontramos 978 personas, o sea, las 556 personas entrevistadas representan un universo de 978 personas, que son las que acuden a un día en el desayunador. Bueno, sí, me parece muy importante, sobre todo el colocar frente a este tipo de escenarios que usualmente quedan reducidos a estereotipos, a generalizaciones que a veces no ayudan en nada a entender lo que está pasando. Y una buena investigación, una buena información ayuda al diseño de buenas políticas, ¿no? Entonces la pregunta sería, después de lo que han visto, las diversidades, las expectativas de las propias personas que acuden al comedor, ¿se les ocurre algún tipo de estrategia de intervención, de política que se pudiera utilizar ahí, de recomendación en sentido más general? Bueno, yo creo que esa parte del estudio es tal vez la más importante. No solo vamos a dejar el estudio en el nivel de la caracterización, como lo estaba mencionando Manuel, sino también en el nivel de las recomendaciones. Por cuanto tiene que ver con la salud, que es la parte que yo estaba presentando, pues hay varias recomendaciones, entre las que está el ayudar a que estas personas tengan un mayor conocimiento sobre el uso de los servicios de salud que les están ofreciendo, o sea, la universalidad de los servicios
del Seguro Popular parece estar representada en la población, ya que el 90% tiene Seguro Popular, pero no lo están usando. Entonces ahí tenemos una divergencia importante que tendría que como intervenirse. Asimismo, todo lo que tiene que ver con las adicciones y el tratamiento, vemos también que hay una proporción muy alta de personas que tienen adicciones y pocos están asistiendo a tratamiento. Entonces, ahí en todo lo que tiene que ver salud tenemos un objetivo de intervención muy claro. Sobre el desayunador, pues el padre es el que tiene la última palabra. Encontramos cosas muy interesantes sobre las expectativas que también van a ayudar a que estas personas tengan una mayor inserción laboral o tengan una mayor inserción social a través de lo laboral. Están pidiendo capacitación, esto nos va a ayudar también a mejorar la inserción social. Entonces creo que esa parte del estudio nos va a ayudar muchísimo más adelante a llegar a estas propuestas específicas de intervención. No sé si Marilo querías decir algo. Laura. No, bueno, en el boletín que les hemos entregado y que hemos difundido a los medios de comunicación y al público en general, hemos señalado algunas líneas que nosotros percibimos como líneas de atención posibles. Entre ellas están, por supuesto, el tema de la inserción laboral, que sería fundamental en vista de que una gran proporción, como ustedes pudieron ver, de la población es una población deportada recientemente, pero también señalamos otra línea de intervención que es el trabajo con las familias y con la población de bajos recursos que tienen ingresos insuficientes y que el desayunador está atendiendo, y que esto es una población muy importante. Otra línea de intervención que nos parece fundamental es el tema de la capacitación, que precisamente el desayunador tendrá en su horizonte como una de sus áreas de trabajo complementarias. También otra línea de intervención será el tema de la salud, no solamente en términos de la rehabilitación para problemas de adicción, sino la salud en términos generales. Y también otra línea que nos parece fundamental, que es la línea de los derechos humanos, en términos de una población sumamente vulnerable y que ha sido, digamos, perseguida y experimenta situaciones de abuso policíaco. Entonces creo que esas son las líneas que hasta ahora hemos, digamos, delineado o establecido más o menos en este primer boletín, pero que más adelante nosotros trabajaremos junto con el desayunador para poder establecer algunas otras líneas de intervención. Bien. Gracias. Aida, por favor. Gracias. Bueno, quisiera saber si se hicieron algún tipo de cruces de los datos que permitieran definir un poco más claramente cuáles serían las personas con mayores posibilidades de esta inserción laboral. Si hay, por ejemplo, algún cruce con los que no tienen adicciones, que probablemente puedan tener mayor disposición, hayan declarado mayor disposición para aprender algún oficio, o la voluntad, ¿no?, misma. Y otra pregunta sería si es una base de datos que estará disponible o no. Gracias. Antes, Carlos Mora, por favor. Sí, buenos días. Yo quiero iniciar agradeciendo infinitamente al doctor Tonatiuh Guillén, como siempre, su atenta convocatoria, su amable disposición para desarrollar este trabajo. También quiero reconocer ampliamente el trabajo que han realizado la doctora Mejía, la doctora Cups, la doctora Velasco, que siempre ha tenido una presencia permanente dentro del Consejo Estatal de Atención al Migrante. Es nuestro vínculo diario con el Colegio de la Frontera Norte. Al maestro René Nevares, que fue quien realizó el trabajo de campo en el día a día, en las entrevistas debe de tener mucha información muy puntual, adicional y con experiencias. Y también al doctor Eduardo González. Pero realmente quien le da vida a este ejercicio son precisamente el patronato del desayunador Padre Chava de los hermanos salesianos. Aquí está presente su director general, el Padre Óscar Torres, y la figura que no le gusta ser reconocida, pero yo no puedo dejar de hacerlo, en don Jorge Curi, quien tuvo la puntualización y la visión de encontrar unas características que evidentemente va a romper una serie de mitos desafortunados que se han construido alrededor del desayunador y alrededor de los hermanos y hermanas que habitan desafortunadamente el canal. Esta sí es una gran instrumentación, es un gran producto para que el gobierno del Estado, cuando menos en la parte que nos compete, tenga los instrumentos y las herramientas. Seguramente don Jorge Curi nos podrá informar lo que se pretende hacer y cómo compromete al responsable del Ejecutivo Estatal
el licenciado Francisco Vega de la Madrid, cuando menos en la materia, insisto, que le corresponde al gobierno estatal, sin dejar nunca de lado que en la universalidad y la convergencia de las relaciones entre los tres órdenes de gobiernos, federación, estado y municipio, es precisamente esta la clave de la atención en cuanto al desayunador. Pero básicamente reconocer este esfuerzo enorme del COLEF. Voy a cometer una infidencia, pero no me puedo ir sin decirlo. Un estudio de estas características tendría un costo mucho más amplio. El COLEF ha hecho aquí una aportación enorme, un esfuerzo enorme, coordinado, por cierto, también tengo que señalarlo, por dos figuras emblemáticas en materias de estadísticas, de censos y de información, que por cierto no son mexicanas, y yo como mexicano y como tijuanense y baja californiano quiero reconocer en el origen francés de la doctora Coops y en el origen colombiano de la doctora Mejía. Entonces agradecerles infinitamente este esfuerzo. Este es el resultado, insisto, de la visión de don Jorge Curi, parte del patronato del desayunador y de lo que ellos realizan todos los días, y como bien señalaba el doctor Guillén, y con esto termino, con gobiernos, sin gobiernos, ellos realizan una labor enorme y de apoyo a una ciudad y a una población que lo requiere. Gracias, gracias a todos. Gracias. Si quieres comentar, ¿alguien quiere comentarlo de ahí? Bueno, evidentemente eso es para seguir explorando, ¿no? Ahorita, por los tiempos, fue una encuesta levantada en octubre, con todo la captura, limpieza de las bases de datos. Ahorita solo presentamos las primeras frecuencias. Evidentemente lo que hay que hacer es seguir el trabajo, hacer los cruces, ver los tipos de población. También hay muchas partes, ¿no? Detectamos diferentes subpoblaciones, hay que seguir con esto. Entonces, bueno, no ha habido tiempo para hoy, pero sí, esa es la línea de trabajo que vamos a hacer, ¿no? Buenos días, y de verdad también sumarme agradeciendo todo el esfuerzo del Colegio de la Frontera por todo el trabajo que realizan con el tema migratorio, y que también es pues una institución muy posicionada con el tema de la reflexión sobre la movilidad humana. De verdad muchísimas gracias a las doctoras, al doctor, aquí al maestro René, que estuvo de verdad puntualmente. Yo creo que una de las cosas para hacer investigación pues es también allegarse al campo, pero también meterse en la dinámica. Yo le agradezco mucho al maestro René, porque también estuvo presente sirviendo alimentos, atendiendo a la gente, escuchando y también coordinando todo este trabajo de investigación. Compartirles, pues ciertamente el Centro del Desayunador Salesiano hace 16 años no nació con una expectativa a la mejor de la reflexión de un objeto como es también el fenómeno migratorio, y que sobre ellos hicieran pues a lo mejor alguna cuestión de política pública. Pero poco a poco, con el trabajo y la gestión de la señora Margarita Andonaegui Padilla, pues ha hecho una muy grande labor que hay que también reconocer en estos 16 años de la presencia del desayunador, que inició con la mano del padre Salvador Romo, que hace 14 años también falleció después de ese cáncer que también le tuvo en un momento pues muy crítico, y en ese cáncer decidir la atención a la gente migrante, a la gente que también de manera menesterosa se encontraba en el centro de la ciudad. Compartirles, pues somos una congregación que apostamos por la educación, y cuando también la doctora Laura habla de estos procesos que se necesitan activar, pues son procesos también educativos también en el término de la salud, en los términos también de la atención psicológica. Estas cuestiones también pues es apostarle a procesos educativos que a fin de cuentas la congregación salesiana apuesta porque la educación de verdad construya identidades en las personas. Si queremos de verdad este fortalecimiento de las personas que han sufrido la deportación, que han vivido también la frustración personal, o que también en el tránsito a los Estados Unidos, los centroamericanos o también nuestros connacionales, al encontrar estas estructuras educativas, puede ser un granito de arena para afianzarse en la personalidad. Yo creo que encontraremos también proyectos de vida más interesantes, y no en estas situaciones pues precarias que actualmente también el desayunador salesiano atiende. Queremos activar por eso, a partir de estos estudios de los usuarios del desayunador,
estos procesos que les llamamos así, procesos educativos que ayuden a fin de cuentas a construir identidades. Bueno, pues políticas diversas, ¿verdad? Que también el Colegio de la Frontera pues es experto en plantear algunas políticas, por ejemplo, de prevención, algunas de contención y estas también de proyección. Yo quisiera también comentar que con mucho interés, por ejemplo, el delegado Rodolfo de INAMI, del Instituto de Migración, pues ha pensado en el desayunador, por ejemplo, para que los jóvenes sean captados ahí en este centro y de alguna manera preventiva logremos hacer que no lleguen a una situación menesterosa o también de adicciones. Cruzando un poco la investigación que el Colegio de la Frontera ha realizado en el desayunador, pues está también la investigación que la doctora Laura Velasco ha realizado sobre los habitantes, por ejemplo, del canal, y a mí siempre me llamó la atención este reporte que hace un año se entregó, darnos cuenta de que un 25% de los habitantes del canal aprendieron a consumir drogas allá adentro. Así que el propósito del desayunador va a ser claro con estos procesos que también son educativos y se pueden activar. Unos procesos que sean de clara prevención para evitar que más jóvenes deportados o migrantes lleguen también a las redes de consumir algún estupefaciente y que también pues poco a poco les vayamos viendo en situaciones más precarias de su humanidad. Bueno, pues yo de verdad agradecer también a Jorge Curi, muchas gracias, aunque me va a regañar a la salida, pero de verdad agradecerle también todo el apoyo de las personas que atienden el Consejo Estatal del Migrante en la persona del señor Carlos, y muchas gracias de verdad al Colegio de la Frontera, porque esto nos va a ayudar muchísimo a plantear nuestras políticas de intervención. Muchísimas gracias. Sí, si me permiten un comentario adicional sobre el destino de este estudio. En primer término, sí está hecho para el desayunador, es para su obra, su proyecto, sus iniciativas. Es un estudio que tiene ese foco, pero es un estudio que también representa una problemática social mayor, y si no tienen inconveniente, espero que no lo tengan, vamos a hacer una difusión importante del estudio, primero para generar conciencia de la problemática y dejemos atrás estereotipos y sobre todo busquemos soluciones. Segundo, para articular esfuerzos y reorientar políticas y programas. Este material debiera estar o deberá estar en los escritorios del gobierno del estado, que ya gracias a Carlos Mora se entregará al gobernador y se derivarán las conclusiones y acciones que correspondan. También lo haremos llegar al Ayuntamiento de Tijuana para que el ayuntamiento también vea qué aspectos pueden ser atendidos desde esa instancia, y lo extenderemos también al gobierno federal. También el gobierno federal en muchas áreas de salud, de educación, de trabajo, de economía, evidentemente de migración, tendrán su parte en términos de posibles iniciativas. Entonces, esa estrategia de difusión la procuraremos de tal manera de que una situación tan crítica como esta le encontremos soluciones. Y la velocidad de hacerlo también tiene que ver con los programas del año 15, ¿no? Y que ya están en desarrollo. Entonces, si les parece bien, nos sumamos a la estrategia de difusión, de presentación y de articulación de voluntades para que tengamos un estudio dentro de un año que retrate otra situación, que nos describa otro escenario.
que nos ofrezca otras oportunidades. Esa es la intención de ayudar de esta manera, que desde donde nosotros podemos, que es generar conocimiento sobre las problemáticas. Entonces, yo reitero el agradecimiento al desayunador, sin duda a Padre Oscar, y sin duda a Jorge Curi, que no le gusta, pero ni modo. Gracias por esa vinculación tan valiosa, y pues les reitero el mayor reconocimiento a la obra que hacen. Es fantástica, pero no debiera ser así el mundo, ¿no? Lo correcto es que lo arreglemos de otra manera, que le busquemos otros caminos. Entonces en esa tarea estamos, y pues sí, me encantaría volver a tener una reunión en los meses siguientes, en las semanas siguientes, y que vayamos viendo cómo estamos apoyando, ¿no? Superando el escenario. Entonces no sé si hubiera algún otro comentario, si no, Aida. Lo que resaltan los datos es que buena parte de la problemática es a partir de las deportaciones que hace el gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo creo que fincar las responsabilidades del gobierno estadounidense en su política inmigratoria puede ser también uno de los objetivos posibles, porque creo que también es parte de la responsabilidad de la que tiene que intervenir de este lado, ¿no? Al provocar parte del problema. Correcto. Muchas gracias. Pues hemos recibido ya comentarios. ¿Qué son estos? ¿Twitter? Muy buenos, de felicitaciones. Entonces, estamos haciendo ya camino. Muy buenos. ¿Sí? Pues nuevamente, gracias. Y pues seguimos en esta actividad, y nuevamente nuestro mayor reconocimiento por lo que están haciendo, ¿no? Y avanzamos. Gracias.